este video vamos a demostrar el teorema condición suficiente de diferenciabilidad. Para ello, vamos a comenzar explicando algunos conceptos que serán necesarios para realizar la demostración. Comenzaremos con el concepto de diferenciabilidad. Una función de una variable f de i incluida de R en R se dice que es diferenciable en x sub 0 perteneciente a i si existe el límite, cuando h tiende a 0, de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. A este límite se le llama derivada de f en x sub 0. Si copiáramos esta definición para funciones de varias variables, carecería de sentido, puesto que nuestra función estaría definida en un subconjunto de R a la n y tanto x sub 0 como h serían vectores de R a la n. Y así la división por h no tendría sentido con vectores de R a la n. Si reescribimos el concepto de diferenciabilidad para funciones de una variable, como la función f de i incluida de R en R es diferenciable en x sub 0 si existe una constante a tal que f de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0 más ah más r de h, donde el límite cuando h tiende a 0 de ese residuo dividido el incremento es 0. Esto, cuando estudiamos diferenciabilidad, quiere decir que el residuo r de h tiende a 0 más rápido que h. Luego, escribiendo explícitamente la constante a de dicha función, es decir, despejándola de esta expresión anterior, a sería f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h menos r de h sobre h, de donde, al tomar el límite cuando h tiende a 0, se puede verificar fácilmente la equivalencia entre las definiciones poniendo a igual la derivada de f en x sub 0. ¿Pero qué es ese residuo? En la gráfica podemos ver que ese residuo es la distancia entre la curva de la función y la recta tangente. Se llama residuo porque es lo que le falta a la recta tangente para describir la curva y igual f de x, es decir, la curva de nuestra función, en los alrededores del punto estudiado. Lo importante cuando se estudia diferenciabilidad es que ese residuo tienda a 0 más rápido que h. Esto nos da la idea de que la curva tiene que ser suave en los alrededores del punto para que nuestra tangente se aproxime bastante a la curva de la función. Esta es precisamente la idea geométrica tras el concepto de diferenciabilidad. Si trasladamos esta idea a una función de dos variables, f de u incluida en R cuadrado en R, definida en un conjunto abierto U de R cuadrado, y sea P un punto de coordenadas X sub 0 y sub 0 perteneciente a U, diremos que dicha función es diferenciable en el punto P de coordenadas X sub 0 y sub 0 si hay constantes A sub 1 y A sub 2, de modo que f de x sub 0 y sub 0 más h1, h2, más el vector h1, h2, es igual a f de x sub 0 y sub 0 más a1, h1 más a2, h2 más r de h1, h2, donde el límite, cuando h1, h2, ese vector, tiende a 0, 0, de ese residuo dividido entre la norma del vector, ese límite tiene que ser 0. Se dice que la función f de u incluida de R cuadrado en R, definida en el conjunto abierto U de R cuadrado, es diferenciable en el punto P de coordenadas x sub 0 y sub 0 perteneciente a U si se dan las derivadas parciales de f en P. Es decir, a sub 1 y a sub 2 son las derivadas parciales de la función. Como ya vimos anteriormente, a sub 1 y a sub 2 son las derivadas parciales de la función en el punto x sub 0 y sub 0. Por lo anterior, quedan definidas las derivadas parciales tanto respecto de x como respecto de y, como aparece acá en pantalla, cuando esos límites existen. Esta definición tiene los mismos ingredientes de la definición de derivada de una función de una sola variable. Se toma la función con su variable incrementada en h y se le resta el valor de la función en el punto en cuestión, y se divide todo entre el incremento y se toma el límite cuando este incremento tiende a 0. En el caso de una función con dos variables, este proceso se realiza respecto de una variable dejando la otra variable fija. Las derivadas parciales de una función z igual f de x y, como vimos acá en el gráfico, en un punto P de coordenadas x sub 0 y sub 0, nos hablan de un comportamiento geométrico. Es la inclinación de la superficie que tal función representa en las direcciones de los ejes x e y. En realidad, la derivada parcial es la pendiente de la tangente de la curva, la curva que se crea por la intersección del plano de y igual y sub 0 y la superficie de la función z igual f de x y,
la tangente de esa curva que se crea es la derivada parcial, en este caso respecto de x. Entonces, esta es una información que, como la palabra lo dice, es parcial. La compañera acaba de hacer referencia a la importancia de la existencia de las derivadas parciales. Al trabajar con funciones de varias variables, podemos considerar la derivada en las direcciones canónicas, es decir, en las direcciones que generan los ejes, pero también es interesante estudiar la dirección de la tangente respecto a cualquier vector. Aquí damos lugar a la definición de derivada direccional. Sea f una función que va de u, que está incluida en r a la n en R, una función definida en el conjunto abierto u de r a la n, y x sub 0, que es un punto de u, también el vector v que pertenece a r a la n, que es un vector unitario, se define la derivada de la función f en x sub 0 en la dirección del vector v, denotada de esta manera, al resultado del límite del cociente incremental, que sería el límite de f de x sub 0 más t por v menos f de x sub 0 sobre t cuando t tiende a 0, por lo que podemos concluir que la derivada direccional de una función f en x sub 0 respecto a un vector v existe cuando el límite que mencionamos anteriormente existe y da finito. Teorema de valor medio de Lagrange. Recordemos que en funciones de una variable, siempre que contábamos con la continuidad de una función en un intervalo, podemos utilizar de forma conveniente los distintos teoremas que hay de valor medio. Ahora en funciones de varias variables, extendemos lo antes mencionado aplicando el teorema de valor medio de Lagrange para funciones de varias variables. El teorema dice: sea f una función que va de u incluido en r a la n en R, que está definida en el abierto u de r a la n, si x sub 0 e y sub 0 que pertenecen a u, se pide que el conjunto u sea tal que x sub 0 y sub 0 cerrado esté incluido en u. También u, un vector unitario, en la dirección del vector y sub 0 menos x sub 0, si la función f continúa en los puntos del segmento x sub 0 y sub 0 cerrado y tiene derivadas direccionales en la dirección del vector u en los puntos del segmento x sub 0 y sub 0 abierto, entonces va a existir un número θ, y ese número va a estar entre 0 y 1, tal que la diferencia entre la imagen de x sub 0 más h por u menos la imagen de x sub 0 es igual al producto del primer factor, que es la derivada de f respecto al vector u, en un punto intermedio del segmento, que sería x sub 0 más θ hu, y el segundo factor, que es h. Vamos a mostrar el teorema suficiente para que una función sea diferenciable. Vamos a considerar la función de codominio u incluido en r a la n y dominio r. El conjunto u va a ser un conjunto abierto de r a la n. Y las funciones de las derivadas parciales que van a ir del interior del conjunto abierto que está incluido en r a la n en R, con y desde 1 hasta n. El interior del conjunto está incluido o puede llegar a ser igual que todo el conjunto. Las funciones de las derivadas parciales van a ser continuas en el punto x sub 0 que pertenece al interior. Si pasa esto, podemos afirmar que f va a ser diferenciable en x sub 0. El interior del conjunto u va a ser el conjunto formado por todas las bolas abiertas incluidas en U. La demostración la realizaremos en 2 dimensiones. Para ello vamos a considerar una función f que va desde u incluido en r cuadrado en R, tal que las funciones de la derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial respecto de u van a ir desde el interior de u que está incluido en r cuadrado en R. Ambas van a ser continuas en x sub 0 y sub 0, siendo este punto perteneciente al interior. Vamos a considerar el residuo que tiene esta forma. Ya sabemos que para que una función sea diferenciable, el límite del vector h sub 1, h sub 2, cuando tiene el vector nulo, del residuo sobre la norma del vector tiene que ser igual a 0. Para poder demostrar esto, vamos a sumar 0 de forma conveniente al residuo. De forma conveniente es restar f de x sub 0 y sub 0 más h sub 2 más f de x sub 0 y sub 0 más h sub 2. Teniendo esto, podemos considerar la función phi de x como x sub 0 y sub 0 más h sub 2 y aplicamos el teorema del valor medio del intervalo en el intervalo x sub 0 más h sub 1. Por lo cual vamos a obtener que existe un número phi sub 1 perteneciente al intervalo cerrado 0, 1, tal que cumple que
phi de x sub 0 más h sub 1 menos phi de x va a ser igual a la derivada de phi de x sub 0, más phi sub 1 por igual en el intervalo x sub 0 más el teorema valor medio de la función phi de i igual a f de x sub 0 i en el intervalo i sub 0 más h sub 2 y obtenemos lo siguiente, donde h sub 2 va a pertenecer al intervalo 0. Ahora sustituimos las dos funciones que tenemos, observamos en valor absoluto h sub 1 dividido la norma de h1 a h2 siempre va a ser menor o igual que 1 para todo h sub 1, h sub 2 distinto al vector nulo con i desde 1 hasta 2. Además, como asumimos que las derivadas parciales eran continuas cuando h sub 1 h sub 2 tendían al vector nulo, podemos decir que todo lo que está entre los corchetes va a valer 0. Al eso valer 0, podemos afirmar que el límite de h sub 1 h sub 2 cuando tiene del 0, 0 del residuo del vector sobre la norma del vector va a ser igual a 0, lo cual nos dice que la función es diferenciable por definición. Con un ejemplo se mostrará que esta condición no es necesaria, es suficiente, pero no es necesaria. Bueno, llegó el momento de la aplicación del teorema. Para ello hemos elegido la siguiente función que tenemos planteada y debemos estudiar la diferenciabilidad de la función. Para ello, lo primero que debemos determinar es la existencia de las derivadas parciales. Como vemos ahí, a nuestra izquierda tenemos la derivada parcial con respecto a x y a nuestra derecha tenemos la derivada parcial con respecto a y. Pero además debemos determinar la continuidad de las derivadas parciales en el punto 0, 0. Para ello debemos calcular los límites de las derivadas parciales cuando x y y tienden a 0 a 0 y este límite debe de coincidir con el valor funcional de la derivada en ese punto. Como vemos en el cuadro de más arriba, los límites coinciden, ¿sí? Y en el cuadro de abajo también coinciden. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de f con respecto a la derivada de x es continua en 0, 0 y la derivada de f con respecto a la derivada de y es continua en 0, 0. Por lo tanto, como se cumplen las condiciones de la hipótesis del teorema de condición suficiente de diferenciabilidad, podemos afirmar que la función anteriormente definida es diferenciable en todo su dominio. Nosotros consideramos que era pertinente hacer una distinción entre condición necesaria y condición suficiente, ya que interpretar mal una condición suficiente o necesaria nos puede conllevar a errores en el momento de hacer un ejercicio u alguna demostración. Voy a plantear un enunciado muy simple para poder razonar dichos conceptos. Si llueve, mi patio se moja. ¿Es una condición necesaria o una condición suficiente? Bien, va a ser una condición suficiente, ya que yo podría mojar mi patio de otras formas. Condiciones necesarias para que una función de varias variables sea diferenciable en un punto P perteneciente al dominio de dicha función es que sea continua en el punto, o que existan las derivadas parciales de la función en el punto, o que existan las derivadas parciales de la función en el punto en la dirección de cualquier vector unitario. Decir que son condiciones necesarias significa que si alguna de ellas no se cumple, la función entonces no puede ser diferenciable. Ninguna de ellas es condición suficiente, ya que ninguna de ellas va a implicar la diferenciabilidad. En el teorema que nosotros estuvimos demostrando, es una condición suficiente, porque basta con que se cumplan las hipótesis del teorema para asegurar que la función es diferenciable en el punto. Pero no es una condición necesaria. Pueden no cumplirse las condiciones de la hipótesis del teorema y sí ser la función diferenciable en el punto. En resumen, si nosotros interpretamos mal la condición suficiente de diferenciabilidad, podríamos llegar a afirmar que una función no es diferenciable cuando sí lo es. Hay funciones que son diferenciables en un punto y no cumplen que las derivadas parciales sean continuas en dicho punto. En resumen, es decir, si tenemos una función continua en un punto cuyas derivadas parciales existen en dicho punto, pero no son continuas de él, no estamos en condiciones de afirmar que sea diferenciable o que no sea diferenciable. En resumen, este teorema trata de una condición suficiente pero no necesaria. Ahora Silvia nos va a mostrar un ejemplo. A continuación vamos a trabajar con el siguiente ejercicio.
dada la función definida de R2 en R, que vemos en pantalla, nos están pidiendo que investiguemos si existen las derivadas direccionales para todo vector diferente del 0, estudiar si es continua, si es diferenciable y además ver si las derivadas parciales son continuas en el punto 0, 0. Muy bien, pasamos a ver el primer punto, la existencia de las derivadas direccionales para todo vector diferente del 0, 0. Aplicamos la definición, estudiamos el límite cuando t tiende a 0 y vemos que nos da 0 dicho límite. Por lo tanto, podemos concluir que las derivadas direccionales existen y son 0 para todo vector que sea diferente del 0, 0. Continuamos. En segundo lugar, nos piden que investiguemos si la función es continua en 0, 0. Para ello tenemos que demostrar que el límite cuando tiende a dicho punto de la función es igual al valor funcional, en este caso 0, 0. Bueno, realizamos los cálculos correspondientes y vemos que coinciden. Por lo tanto, ya podemos decir que f es continua en 0, 0. Muy bien, ahora pasamos a estudiar la diferenciabilidad en dicho punto. Para ello, decimos que es diferenciable si existen las derivadas parciales, como habíamos definido previamente, compañeras, en el teórico. Le hemos llamado en este caso a su1 y a su2. Además, es importante que el residuo, definida con esta expresión, tiene la propiedad de que el límite de R en H1, H2, dividido el módulo, cuando H1, H2 tiende a 0, 0, eso nos tiene que dar 0, porque eso nos va a garantizar la existencia de ese plano tangente. Además, sabemos que la función es continua también en dicho punto, que eso ya lo estudiamos previamente en el punto anterior. Bueno, continuando. La derivada parcial en X es la derivada direccional para el vector 1, 0. Y la derivada parcial de Y va a ser la derivada direccional para el vector 0, 1. Así que aplicamos dichos límites y vemos que tanto la derivada parcial en X nos da 0 y en Y nos da 0. Ya sabemos entonces que existen y que esos son sus valores. ¿Qué nos falta ahora? Estudiar el residuo, como lo habíamos visto previamente. Estudiamos el límite, como lo hemos dicho, y vemos que nos da 0 también. Entonces, a partir de este momento, ahora sí podemos decir que la función es diferenciable en 0, 0. Pasamos al último punto, que es estudiar si las derivadas parciales son continuas en 0, 0. Para ello, bueno, hallamos la derivada en X y la derivada en Y, y estudiamos el límite cuando X tiende a 0, 0. Para ello hemos restringido a la parábola, en este caso, X igual a Y cuadrado, y lo mismo hemos hecho en el caso de la derivada de Y, elegimos la parábola Y igual a X al cuadrado para realizar el estudio del límite, y vemos que en el primer caso nos da más o menos un medio dependiendo del signo de la Y. Y eso vemos que es diferente a 0, que es el valor funcional en dicho punto. Lo mismo pasa con la Y. El límite nos da más o menos un medio, en este caso dependiendo del signo de X, y el valor funcional es 0. Por lo tanto, no coinciden en ambos casos y vemos que ambas derivadas parciales no son continuas en dicho punto. Entonces, ¿qué hemos visto al momento? Hemos visto una función que es diferenciable, pero a pesar de que las derivadas parciales no son continuas en dicho punto. Entonces, la condición suficiente de diferenciabilidad no es necesaria.